Yo tengo alguna pregunta en particular, pero casi esperamos al final, en el turno general de preguntas, y ahí tendremos ocasión todos de preguntar. Y ahora es el turno de José Allén. Él es doctor ingeniero agrónomo, es funcionario de la Dirección General de Catastro y profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos va a presentar una ponencia sobre catastro y planificación territorial con GeoBESIF. Buenos días. Primero agradecer la disponibilidad de estar aquí tanto a la Asociación GeoBESIF como a todos ustedes, que podamos comentar y exponer un poco los trabajos que estamos haciendo en la universidad. Y lo que queremos aquí, lo que quiero ya aquí presentar, es un modelo de manejo de datos territoriales con un nuevo concepto que además hace 1 año o 2 años no lo podíamos ni plantear, y a un bajo coste, que yo creo que en los tiempos que estamos pues es algo. Entonces, para ello, ya como he comentado, es definir un modelo de uso de los datos disponibles en la red en un nuevo criterio de tratamiento del territorio que puede ser aplicable a cualquier proceso de planificación o gestión territorial desde todo su ámbito, desde una redacción de un plan general o a una modernización de regadío, en todo ese ámbito del territorio. La base son las nuevas tecnologías y principalmente los datos libres de las distintas administraciones en Internet, que es lo base, y por supuesto el software libre. Esto como proyecto puede presentar siempre un bajo coste de implantación y requerimientos, pues los requerimientos ahora más importantes es que sea sencillo y que cualquier técnico pueda tener acceso y poder desarrollarlo. Desde esta óptica es con lo cual vamos a presentar el trabajo y además la especificación que hemos hecho en una determinada zona del territorio de Murcia. Para esto, como marco conceptual, tenemos al catastro, la sociedad de la información, con los distintos bienes inmuebles y la disponibilidad que tenemos de los datos libres, todos aquellos que son libres, que no están sujetos a los problemas de la protección de datos, en la sede electrónica del catastro. Datos que llevan liberados pues prácticamente no llega a 2 años y a los cuales podemos tener acceso cualquier ciudadano. Hay unas limitaciones de la firma electrónica y tal, pero vamos, son libres. Por otro lado, tenemos todo el concepto de infraestructura de datos espaciales, sobre todo por los servidores de ortofoto y todo el entorno cual lleva la infraestructura de datos espaciales. Hay otro tema que es el planeamiento urbanístico. Esto lo planteamos a nivel nacional o a nivel tal como se desarrolla el planeamiento urbanístico aquí en España. Esto no es información todavía transparente a los niveles que estamos hablando en los 2 anteriores apartados. Esto hay que trabajárselo, o sea, hay mucha información, cada ayuntamiento tiene en su web planes generales, pero el acceso y la interoperabilidad como el resto de los datos catastrales o los datos que ya figuran en la infraestructura de datos especiales, hay que trabajárselo. Y por último, para dar un repaso de qué se hace, vamos a poner un caso práctico, voy a presentar aquí un caso práctico sobre la Huerta de Murcia. Un caso de regadíos tradicionales, un territorio muy antropizado y que se presta al manejo de datos. Para esto, en este proyecto, lo que vamos buscando es, como base, los usos del territorio, un conocimiento de los usos del territorio como base de todo proceso de planificación, pero ya con unos criterios y aprovechando las características de los datos de partida, que en este caso son los datos de catastro. Lo primero que tenemos que ver un poco, a la vez que tenemos la disponibilidad, nos los podemos descargar de la web del catastro, la calidad del dato. La web del catastro tiene su unidad municipal con 2 bases de datos diferentes, una para la rústica y otra para la urbana, con criterios y fechas de realización diferentes. Pues lo primero que hay que ver es la calidad de ese dato que nos vamos del cual partimos, en 2 aspectos principales: la actualización de los datos, o sea, si lo que vemos en el catastro tiene bastante realizada, es coincidente con la realidad del terreno, y la métrica de esa base de datos catastral.
Ya a la hora de plantear este proyecto, lo siguiente es qué ortofotos tenemos disponibles, en este caso en la Comunidad Autónoma de Murcia, la Webmaster Service. Hay una variabilidad desde el vuelo americano del 59, iniciando como histórico, hasta incluso un vuelo del 45, y luego ya pues todos los procesos, las series que se enmarcan dentro del Plan Nacional de Ortofoto, que es otra de las bases en las cuales estos proyectos se pueden plantear, porque vamos a disponer de una información continua. Y evidentemente el software, pues vamos, el software no hay nada que decir. Aquí estamos, que es GeoGeSys. Lo primero que se nos plantea a la hora, o se plantea a todo usuario que quiera descargarse los datos del catastro, el catastro, cuando lo vemos en la sede del catastro, es un mapa continuo, muy bonito, con líneas, unas líneas de unos colorines, otras, se discrimina la propiedad con los usos, con la infraestructura, los suelos urbanos, pero a la hora de descargarlo ya a efectos de usuario, está estructurado en muchas capas, tablas adicionales, que este ejemplo que os mostramos aquí es la descarga que se hace directa desde la... todo eso son 6 o bases de datos. Entonces, es una información bastante compleja, que es un poco compleja de manipulación. Y además hay que tener un poco conocer la estructura de datos interna para poder, evidentemente, tener una manipulación de ello. Aquí es un poco el esquema de lo que serían los usos del territorio, porque el trabajo tiene varias fases. Una primera, que es la generalización de los usos del territorio. Evidentemente, se parte de la sede del catastro, los usos se parte de los conceptos de subparcela y subparcela, tanto en las bases de datos rústicas y construcciones en bases de datos rústicas y en bases de datos urbanas, como en las cuales el catastro tiene la relación del uso, o se lo podemos incorporar, y luego pues también de la web de la Confederación para delimitar el entorno de trabajo, y a partir de aquí pues están todos los procesos. No me voy a extender mucho por el tiempo, simplemente es un proceso. Una vez que ya hagamos el catastro, al tener esta compartimentación de capas, hay que hacer muchos procesos y sobre todo geoprocesos. O sea, es muy educativo este proceso para manejo de GeoGeSys, desde intersecciones, uniones, recortes, el disolve, vamos, todos los geoprocesos que siempre son de libro son utilizables. Ya vamos a ir pasando esto primero que vemos, el entorno del estudio. Esto es, para los que conozcáis Murcia, es la famosa Huerta de Murcia. Está en un entorno de regadío histórico. Son 4 municipios, parte de 4 municipios, Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera, y es un territorio muy antropizado. De los 400.000 o 450.000 habitantes que tiene el término municipal de Murcia, conjunto con los otros 3 municipios, en ese entorno, en el núcleo, lo que es el núcleo urbano de Murcia, hay 200.000 habitantes y el resto están distribuidos por toda esa mancha verde. O sea, o bien en un concepto de pedanía y luego también de diseminados, viviendas. Aquí se ve un poco, vamos, no tiene mucho detalle. Veis que eso es la Huerta de Murcia, la famosa Huerta de Murcia. No sé si lo veis desde el fondo. Desde el fondo, desde cerca, porque no se ve muy bien, pero vamos, que está todo lleno de casas, y de casas de una manera bastante anárquica, independientemente ya de los núcleos consolidados urbanos, sobre todo en el no urbanizable. Entonces, evidentemente, a la hora de partir aquí, en la misma modernización de regadío o la redacción del plan general, pues lo primero que hay que tener en cuenta es cómo está ocupado este territorio ahora mismo y qué evolución histórica ha tenido esa ocupación. Y es lo que aquí vamos a ir intentando. Entonces, para ello, la primera parte es los usos del territorio. Partimos de una de las capas, que es de subparcelas. Hay que hacer enlaces porque los usos no van asociados cuando te los descargas. Los cultivos van por un lado, o sea, toda esta es la información. Vamos viendo los huecos, vamos rellenando huecos. A partir de ahí ya le acompañamos otra capa, que es la de las construcciones en suelo rústico. Damos por bueno que el catastro de aquí está presentable dentro de la línea general. Y vamos incorporando construcciones. Ahora ya entramos a lo que es los suelos urbanos. Vamos discriminando los suelos urbanos que no están consolidados, porque los consolidados al final pues no tienen mayor importancia. Realmente todos estos terrenos que se ven ahí son sectorizables
o sectorizados o urbanizables sectorizados. No, urbanizables, perdón, sectorizados y urbanizables no sectorizados, que catastralmente ya tributan como suelo urbano y los recogemos y los incorporamos para ir dando un mapa continuo. Esto es en otro municipio, Beniel, ya el mapa continuo de los usos, donde ya está implementado lo que son cultivos, lo que son construcciones en diseminado y lo que el amarillo que veis ahí son sectorizables que no se han ocupado o que no estaban ocupados, no que no se hayan desarrollado, porque esa otra, si se hubieran desarrollado sería mapa continuo, sino de forma anárquica o bien históricamente son terrenos que están sectorizados pero que estén manteniendo el uso agrario, que esto también es muy importante ver. Este Plan General de Murcia es del año 2001, esto es del año 2011, pues como vemos todavía hay muchos terrenos, ya ahora lo veremos más adelante, que después de todo el boom urbanístico siguen siendo sectorizados sin desarrollar. Evidentemente, a la hora de, sobre todo por todos estos tipos de las calificaciones de suelo y aquellos suelos que están calificados urbanos pero no se han desarrollado, es muy importante incorporar lo que es el planeamiento. Entonces, a partir de todo esto, pues ya el planeamiento va dando una serie con procesos de análisis, luego hay un proceso de validación sobre la ortofoto actual, porque claro, todos estos son procesos masivos de modificaciones y de información. Y aquí tenemos lo que serían los usos del suelo del territorio de ese ámbito, donde se discrimina agrario camino, porque es un tipo de edificación, agrario urbanizable y luego ya por urbano o urbano indiseminado. Voy a pasar rápido, no voy a voy a hacer una pequeña, vamos a ver. También con esos mismos criterios y partiendo del concepto de parcela se puede hacer unos estudios de propiedad, o sea, ver el mapa como hemos visto ahí de lo que era el desarrollo de la propiedad. Y para ver la evolución histórica, aquí lo que hemos hecho ha sido partir sobre la orto del año del vuelo americano, hacer una digitalización con el mismo GeoVSI para ver lo que ha pasado en este territorio. Entonces, esto es lo que quería ver, de un territorio de la huerta del entorno de 12.000 hectáreas, en el año 56, donde estaban los núcleos consolidados, sobre todo el núcleo principal de Murcia y algunas pedanías, de esas 12.000 hectáreas tenemos como territorio ahora de uso agrario según los dos escenarios, bien que estén sectorizados o no, de 5.900 hectáreas, hemos pasado de 12.114 a 5.900 hectáreas, o sea, de lo que se ha perdido, de lo que es la capacidad de suelo. Estamos hablando de que se pierde terreno en el Amazonas, que se han comentado ahí, pero vamos, hemos perdido las llanuras aluviales de características de las zonas áridas y además esto ya está ocupado además de una manera. Entonces ese ha sido un poco, es que voy a ir rápido, y ya una vez que tenemos los usos del suelo hay unos procesos que serían unos procesos de, vamos, te va para adelante, para atrás. Los procesos de planificación, de intentar zonificar el territorio y darle ya un criterio más objetivo, porque sí que vemos ahí la tendencia, cómo se ha ido ocupando el territorio en el mapa anterior, pero lo que intentamos con unos procesos de generar una rejilla, hacer unas intersecciones, estamos hablando siempre de 150 o 148.000 registros, recintos, lo que se han manejado en este entorno de las 12.000 hectáreas. Entonces, generar una rejilla para dar un tratamiento raster a la información. O sea, intersección con los datos del mapa de uso y al final lo que hacemos aquí es lo que se plantea aquí ya es una zonificación del territorio. ¿Qué territorio nos queda ahora en la actualidad para vista a cualquier plano o la modificación del plan general, sobre todo por muchos sectorizados? ¿Qué territorio damos por allá? El amarillo ya lo damos por exento agrario, esto ya se ha perdido. Una zona, aquí he generado unos ratios en función de superficie total de la tesela, que eran de 1 kilómetro, de 1 hectárea, superficie total de la tesela en relación a superficie que queda agraria. Entonces, esta objetivización de lo que es el territorio, pues nos da los resultados. Ese rosa, no sé si lo veis bien, es lo que se podría todavía considerar huerto familiar, estar en un entorno periurbano y se le podía mantener el uso agrario, pero nunca pensando en actividad productiva, sino en algo lúdico
y además algo que creo que en estos tiempos pues tiene una lógica que se mantenga. Luego ya vamos pasando el rojo, verde y el negro. Podemos considerar todo aquello que está en negro de productividad alta, que aquello hay que protegerlo, pero ya protegerlo desde unos criterios reales, porque el plan general lo protegía, pero se ha visto que en esta evolución histórica que hemos visto, hemos perdido a lo largo de 50 años, hemos perdido 6.000 hectáreas, pero es que hay otra evolución intermedia y se han pedido también desde el 80 y tantos por aquí muchas hectáreas. Entonces, aquí se ve un poco cuáles son los criterios: productividad alta, productividad media y productividad baja. Esos terrenos de productividad baja, en función de cómo se desarrolle las actuaciones, sobre todo de las administraciones, pues pueden pasar o a amarillo o pueden pasar a verde, que sería ya una productividad media. Esto aquí, a base corriendo, y perdonar un poco la rapidez, es el concepto de lo que se puede hacer cualquier técnico en su casa con GVSI, una buena máquina y descargarse datos, que es un poco el mensaje que queremos con esta ponencia. De hecho, tenemos unos cursos que estamos haciendo a nivel ya online y en un máster para utilización con la idea de enseñarle el manejo de estos datos, porque los resultados son agradecidos y el coste, pues esto al final ha sido conseguido, aunque yo trabaje en el catastro, ha sido descargado, ha sido sin buscar datos de recomendados, que es lo que no debemos, de recomendados o comprados. Esto no lo da nada, lo podemos plantear ahora, con datos libres y software libre. Perdona si me he pasado y gracias. Muchas gracias. Ahora, si os parece, abrimos un turno de preguntas. Mientras os animáis, voy a lanzaros alguna a cada uno de vosotros. Por ejemplo, a Carlos has comentado que bueno, pues estás convencido con el funcionamiento del software libre, pero claro, desde el punto de vista de los ayuntamientos para los que has trabajado, digamos, normalmente ellos no tienen personal específico en ayuntamientos pequeños y medianos, entonces, ¿qué modelo de contratación tienen ellos? ¿Qué relación tienes como consultor con los ayuntamientos? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, es una pregunta un poco ambigua y depende de la época del proceso. Hace unos años había muchas subvenciones y era un muy buen inicio comenzar con una subvención. Era el momento que ponías el pastelito del SIC dentro del ayuntamiento y creabas esa necesidad y ya veían para qué servía, ¿no? Ahora es muy difícil, ahora hay que ir a hacer muchas visitas y convencer a la gente. Por suerte el SIC cada vez es más conocido, la gente sabe para qué sirve y cómo funciona. Y la manera de contratar ahora acostumbra a ser, o bien se hace un plan director de algún dato temático que se aprovecha para meter el SIC, por ejemplo un inventario de espacios verdes, un inventario de pavimentos, un inventario de saneamiento, que sirve para empezar con el SIC, con esa temática y ampliar temas, o bien se hace un contrato de servicio que por horas se van alimentando ese SIC para continuarlo durante el año, para que no quede estancado ni obsoleto el primer día. No sé si respondo a la pregunta. Perfectamente. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Bueno, esta pregunta es tanto para Carlos como para Antonio. Has comentado que con el Filoxeran aparece la información de datos de parcela y de propietario. Y Antonio ha comentado que cuando pinchan, por ejemplo, la policía le aparece un adjunto de PDF para que la policía pueda acceder si la licencia se está cumpliendo o no. En el Filoxeran se podría adjuntar ese PDF o podría aparecer esa información. Sí, sería muy fácil añadirlo. De hecho, si los hiperenlaces funcionasen directamente en la tabla, sería tan fácil como clicar en la celda de la tabla donde estuviese el hiperenlace. Piensa que también esta extensión está basada en Abelle. Abelle es una extensión que sirve para diseñar ese formulario, que sería muy fácil añadir un botón o una funcionalidad de hiperenlace. O sea, es fácil. Esta extensión tal y como está ahora no lo contiene, pero será fácil. No sé. Gracias por la pregunta. Un poco yo la única diferencia sí que veo entre lo suyo y lo mío es que lo suyo es un
un cliente pesado y lo mío es un cliente ligero que está en Internet. Desde cualquier dispositivo, ya sea un tablet o un dispositivo móvil o un ordenador, desde una dependencia o desde fuera del ayuntamiento, podrían acceder y hacer eso mismo. Entonces es muy útil imagínate que llevas un tablet, pues haces la foto y puedes colgarla automáticamente. Lo único que veo yo de mejora. Precisamente mi pregunta para ti va en la línea de la movilidad, porque comparando un poco con la Policía Local de Valencia, que pienso que es una de las más modernizadas que hay en España, realmente me ha llamado mucho la atención el hecho de que todavía vayan con papel y eso. ¿Qué nivel de penetración hay en vuestra policía? ¿Os estáis planteando algo? No. De momento, a ver, como hemos explicado, el sistema de información geográfica se ha creado desde nada y vamos avanzando, ¿vale? Entonces ya llevamos unos años, los políticos ahora lo ven con bastante atracción, ¿vale? Y yo voy soltando las chinitas ahí, lo que me van diciendo los policías, que es que estaría muy bien. Yo considero que estuvieran un portátil o tuvieran un tablet en el coche y se posicionase el vehículo por donde va pasando, verías las capas de información actualizadas, con lo cual no considero que sea un gasto bastante grande y debería de aplicarse. Lo dicho, como de momento no les ha costado un duro, están estirando el chicle, vamos, a ver hasta dónde llega, pero poco a poco van a tener que invertir en nuevas tecnologías, digamos, más que nada en dispositivos, ¿vale? Y en el resto del ayuntamiento pues hay 200 ordenadores y eso, como comenta el compañero, hay unos que son buenos y otros que son muy malos. Entonces, por ahí va un poco, el sistema puede pecar en algo ahí, digamos. Ojalá y pongan una partida de 20.000 euros y compren un montón de ordenadores y un montón de tablets o lo que haga falta. ¿Una pregunta? Hola, buen día. Mi pregunta es para el último ponente. ¿Por qué, tras trabajar todo en vectorial, por qué la parte final la rasteriza? Porque si usted después busca quizá extender este modelo para que tenga una normativa por detrás, digamos, la rasterización le va a servir de poco, creo. Gracias. Realmente la rasterización lo que ha hecho ha sido para poder generar unos ratios, pero vamos, la base es una intersección raster porque estamos juntando unas teselas de una hectárea para ver cómo se mueve el territorio. La idea era, o sea, el territorio tal como hemos visto en la distribución del mapa de uso, ves las tendencias y lo ves perfectamente, pero la idea era darle un concepto más objetivo al tratamiento del territorio, pero vamos, sin perder el concepto vectorial en absoluto, evidentemente. O sea, que no ha llegado la rasterización, era, como digo, darle un concepto más objetivo, una visión más objetiva a cómo se distribuye el territorio, pero vamos, esto ha sido una de las posibilidades. Además, he cogido un ratio que ha sido superficie agraria con respecto al conjunto de superficie, como se podían haber, vamos, una vez. Lo importante que queremos plantear aquí es la base de datos de los usos del suelo y la base de datos de la evolución y la propiedad, esas tres bases de datos. Los usos de planificación ya es a gusto a demanda del usuario, evidentemente. No sé si era un poco por ahí por donde... Hola. Mira, mi pregunta era para Antonio. Es respecto al mapa del delito. ¿Las incidencias que apunta la policía, cómo se guardan? ¿En una tabla o existe una base de datos relacional? A ver, como he comentado, es un proyecto que vamos a abarcar este año que viene, ¿vale? El problema, SIG nuevo, muchísimos departamentos, muchísima información y poco a poco he ido haciendo lo que hemos podido, ¿vale? El abarcar departamento por departamento y, entre comillas, el año pasado o el anterior empezamos a crear capas de la policía y hemos ido creando lo que habéis visto, pues inventariados de pozos y de mucho tipo de información que maneja la policía local. Ahora bien, hace ya un par de años metieron un programa, que es el que he explicado,
que lo lleva una empresa privada y es un Access realmente, o sea, tiene una relación con el padrón de habitantes y con tal, y van introduciendo ahí una tabla así relacional y todo esto. Pero, ¿se podría migrar al SIG? Sí, pero no tengo tiempo para ponerme con ese detalle ahora mismo. Entonces, pues a lo mejor en 4 añitos, o sea, cuando ya los otros departamentos ya me relaje un poco, pues a lo mejor sí que lo migro. Algo fácil y hemos visto posible, poner un botoncito cuando introducen una incidencia, que sea el visor, carga el visor de mapas, busca la zona donde ha sido la incidencia y simplemente con edición insertar ya solo tiene que poner 2 campos, que es el código de incidencia y el código de registro de la incidencia, digamos, la tipología de la incidencia y el número de incidencia. Entonces, por los iconos se va a mostrar, digamos, pues si son accidentes con tráfico, un icono, si es un robo otro, ¿vale? Entonces, de esa manera van a tener posicionado en un mapa y por otro lado van a seguir trabajando con su base de datos. Ese era el objetivo. Sí, pero ¿tenéis ya hecha una clasificación de tipologías de delito? Sí, eso lo da la Consellería. Digamos, la Policía Local tiene un inventario de más de 100, código 111, delito con agresión, 112, delito sin agresión. Y a su vez, esa tipología la agruparéis en una más pequeña. Claro, vamos a clasificar porque es que hay desde inicio de turno de patrulla, hay muchos códigos. Entonces, de ahí se sacarán los que realmente consideremos oportunos georreferenciar. Entonces, en esas instancias aparecerá el iconito de georreferenciar. Y el auxiliar en menos de 20 segundos entrará al SIG y lo marcará. No queremos que teclee otra vez todo o no vamos a migrarlo todo porque actualmente no tengo tiempo para ello. Y respecto a lo de la filosela, eso, lo que habéis hecho, es necesario que exista una base de datos relacional para que por cada parcela os salga muchos propietarios, una relación de 1 a muchos. Muy bien, pero ¿y si no existe ese dato que relaciona 2 tablas? O sea, por ejemplo, tú has dicho que un regadío, o sea, un dispersor de agua, riega una serie de árboles, pero tú no tienes una relación que te relacione un campo, que te relacione el número de árboles que riega ese aspersor. Entonces, ¿no se podría hacer una herramienta, a su vez, que haría una consulta de tipo espacial? Sí. A ver, las herramientas de GeoSIG o GeoProcesos permiten hacer este análisis espacial. Lo que pasa que se da el caso de que las arquetas están en un sitio, los árboles en otro, y la verdad es que yo alucino la cantidad de metros de tubo de agua que hay para llegar al árbol. Entonces, espacialmente yo creo que sería bastante difícil. Se hace muy a mano, se seleccionan los árboles y se asigna el código de arqueta. Entonces queda unificado en la tabla el código de arqueta del árbol, está aquí, y el código de arqueta tiene el suyo. Entonces es muy fácil relacionarlo por código. ¿Vale? Y lo que se hace es una relación. Se relaciona una tabla con la otra y eso permite que la filoxera muestre esas 2 tablas. Pero ¿podría existir una herramienta que no tuvieras que hacer la consulta espacial? Sí, que ser. Directamente dando un botón, ¡pling!, te saliera... Sí. Por ejemplo, entonces tendrías que tener una capa de polígonos donde englobases que todos los árboles están regados por una arqueta, están dentro de ese polígono. Quizás es más fácil seleccionarlos y ponerles el código que no crear el polígono este, ¿no? Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una para ti. Sí. Y por lo que veo, bueno, tanto en tu vertiente catastro como profesor de la universidad, me imagino que habrás contactado con muchos técnicos de urbanismo de diferentes ayuntamientos y tengo la curiosidad de saber el nivel de penetración de las herramientas SIG en los ayuntamientos y el grado de conocimiento que puede haber en ese tipo de técnicos a nivel general. Vamos, yo de todas maneras me muevo en un territorio que los ayuntamientos no son pequeños, o sea, Murcia, que es donde estamos,
y para la Vega Baja de Alicante son ayuntamientos de 12.000, 15.000 habitantes que ya tienen unos servicios técnicos, pero a pesar de eso se sigue trabajando. Yo una de las quejas, y además una de las cosas que a corto plazo se han de plantear los mismos ayuntamientos, los temas de la transparencia del planeamiento urbanístico aprobado. Yo no digo que un avance o algo no tenga una transparencia, pero el planeamiento urbanístico aprobado, cualquier técnico no tiene que ir, porque muchas veces va al mismo ayuntamiento como tal, como persona a interesarte, es que no saben muy bien. Entonces, los ayuntamientos, y sobre todo estos que ya tienen un nivel o sea, que tienen capacidad de técnicos en su estructura de funcionarios, deben de empezar a plantear que a Internet no se debe subir un PDF sin más. Y además encriptado, para si hay alguien que quiere georreferenciarlo, no, es que encima está encriptado, o sea que la información la tiene que subir. Lo primero, ya no digo que esté en formato CAD, que eso es un mal menor, sino que no esté encriptada o que no exista, y además que se discrimine muy bien en qué situación está el plan general, en si está en avance, si está aprobado definitivamente, qué hay suspendido. No hay nada de transparencia. Yo creo que es de las pocas secciones de la Administración que tiene actuación sobre el territorio que tiene menos transparencia. No quiero pensar tampoco el por qué, pero muchas veces es por desidia, tampoco es maldad. O sea, simplemente el plan es algo que tiene el técnico municipal, que lo tiene allí guardado, que a lo más que tiene un DXF que lo tiene él, y si lo conoces te lo deja. Eso en estos tiempos no vale. No vale, y además con una herramienta tan determinante sobre el territorio como es el planeamiento urbanístico. Hay mucho por hacer, porque incluso los ayuntamientos grandes tampoco lo tienen disponible. O sea, aparte de que yo ya trabajé en catastro, hubo muchos movimientos internos de liberalizar los datos, y al final se han liberalizado, y es bueno para todo el mundo, para la organización que actualiza sus datos, y luego ya pues para los usuarios. En esa línea debe ir todo lo que estemos moviendo en conceptos de sistemas de información geográfica. Eso es básico. Bien, muchas gracias. Bueno, quería agradecer a los tres ponentes ser tan disciplinados con el reparto de tiempos, pero fundamentalmente por compartir estas interesantes experiencias en el ámbito de la Administración municipal. Y sin más, damos por cerrada esta sesión y comenzamos con la siguiente. Hay una pregunta más, vale. Esta también para Antonio. Bueno, has comentado que los titulares catastrales están relacionados con el empadronamiento. ¿Habría alguna posibilidad de estos titulares, los titulares catastrales, vayan relacionados con las licencias de obra? Que si ese titular en la parcela ha solicitado alguna licencia urbanística. A ver. No es difícil, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido porque normalmente el que solicita la licencia suele ser el promotor, muchas veces. O sea, el propietario de la parcela delega en un técnico, digamos, en un promotor, y ese promotor es el que viene y hace el papeleo y va todo a su nombre. Entonces, por un lado, si tú entras en el mapa de licencias de obra, ¿vale? Es buena idea porque, por ejemplo, ahora puedo hacer... A ver, actualmente... Mapa de licencias de obra, capas habilitadas, licencias de obra y las típicas. El mapa normal, que son las búsquedas generales, y la ortofoto y el catastro. Pues puedo meter el mapa de titulares catastrales o del padrón. Entonces, porque muchas veces viene un propietario y no sabe muy bien dónde está la parcela. Si tú buscas y esa capa está habilitada, pues te saldrá, si buscas por promotor, te saldrá la persona que haya dado los datos. Pero a la vez, si buscas por titular, si la capa está dentro de esas, también encontrarás las parcelas de ese titular o si está empadronado en esa parcela. Quiero decir, sí, es fácil de hacer y no tiene mayor complicación. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y sobre todo gracias a los tres ponentes.